Cuando todo lo tenga, decimos amén. Y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermano, que ignoré que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosa mala como ellos codiciaron. Vamos a dejarnos allí. Padre, te damos gracias porque siendo tú bueno y misericordioso me has permitido en esta mañana estar aquí delante de este pueblo que tú has escogido y comprado a precio de sangre. Acuérdate de tu siervo, que solo soy un instrumento en tus manos, Dios amado, y que de ti dependo para hacerlo todo, porque sin ti nada puedo hacer, Dios amado. Háblale a este pueblo comprado a precio de sangre, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Nosotros vamos a estar analizando hoy el capítulo 10, pero antes quiero pasar por el 8 y el 9, pero brevemente, mis hermanos queridos. Quiero hacer un breve resumen de los capítulos anteriores para poder entrar en la materia del capítulo 10. En el capítulo 8, Pablo estableció dos principios, como es bien sabido por ustedes. Los hermanos, yo creo que vieron antes que yo. Ellos deben de haberle hablado sobre estos principios. En el capítulo 8, él estableció dos principios. Quedó bien claro que los ídolos nada son, y los corintios lo aceptaron y lo recibieron así. Y el segundo principio que le dejó en el capítulo 8 para los corintios, que era más importante el amor que el conocimiento. Ese es otro de los principios que le dejó. Ejemplo, aunque yo sepa que puedo comer cosas sacrificadas, carne sacrificada, porque yo estoy maduro, pero otros que no están maduros les pega, pero por amor de este joven o de esta persona que está iniciando en los caminos, yo no lo haré, por amor a mi prójimo, a mi hermano. Amén. Y ese principio le quedó claro a ellos, que dejarán cosas de hacer por amor a su prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el capítulo 9, Pablo deja claro que los corintios debían renunciar a prácticas, así como renunció él también. Él tuvo que ponerse de ejemplo renunciando muchas veces a las ofrendas que debía recibir porque él predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, en muchas partes él no recibía la ofrenda para no ofender a los otros hermanos. Muchas veces nosotros también nos desprendemos de muchas cosas, mi hermano querido, por no afectar a nuestros hermanos, sino que ellos sientan que de verdad tenemos que ser de ejemplo delante de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él también deja un principio, mi hermano querido, que yo sé que se lo explicaron mucho, que está en el capítulo 9, 27. Ustedes van a tener su Biblia ahí abierta, mi hermano querido, porque ahí vamos a estar estudiando. En el capítulo 9 y en el versículo 27 dice, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya. Él pone este ejemplo, mi hermano querido, él mismo. Porque él dice que ahora es un heraldo, yo tengo que deben haber explicado. Por ahí escuché. Un mensajero que lleva una noticia o una buena nueva, en este caso, a un cierto poderoso,
a un cierto rey, pero él llevaba ese mensaje. Nosotros aquí hoy en día todos somos heraldos, porque todos llevamos un mensaje de Jesucristo a toda criatura que se encuentra. Amén. Todos son heraldos, pero él llevaba un mensaje en los inicios, formando iglesias, y él los confrontaba con ejemplos. Y entonces les dice: mire, yo siento heraldo, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ves? Muchos de nosotros, muchas veces, hermano querido, tenemos que cuidarnos. Por eso es que él dice: yo golpeo la carne y la pongo en servidumbre. Tenemos que sujetarla, porque la carne es uno de nuestros enemigos principales, aparte del diablo y el mundo. Pero la carne se levanta, mi hermano querido, y cuando usted la mantiene en sujeción, golpeada allí con el Espíritu Santo, ella se puede levantar, y usted, siendo el que predicaba la palabra, ahora viene sido eliminado. Porque no creamos en aquello de que salvo siempre salvo. Tenemos que tener una conducta que le estaba tratando de implicar los hermanos. El hermano Pablo a los Corintios le estaba tratando de implicar todo esto, y él se los va a explicar, mi hermano querido, con un ejemplo vivido por los israelitas en Éxodo. Él va a tomar todos estos ejemplos y le va a ir fomentando lo que quería decir. Amén. Denle un aplauso, Señor. Él está hablando ahora en el capítulo 10. Pablo toma como ejemplo al proceso que pasaban los hombres en el Éxodo. Y él, ¿quién más que él para saber todo esto, hermano querido? Y es como que se acordó de todo esto que había pasado a este pueblo y dijo: bueno, voy a tomar esta parte de ejemplo del Éxodo. Por eso es que van a ver que vamos a estar hablando mucho del Éxodo. Vamos a hablar mucho del Éxodo, porque todos los ejemplos que él habla aquí en el capítulo 10 provienen del Éxodo. Pablo, como buen israelita y fariseo, conocía muy bien la historia de los israelitas, del pueblo. Haciendo uso de su conocimiento, inicia una serie de argumentos basándose en este proceso. Y en el capítulo 1, cuando leímos, dice: no quiero que ignoréis. Ahí vamos a tener la Biblia abiertita. En el capítulo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bajo la nube. Amén. Él está diciendo: no quiero que ignoréis. Pablo le escribe porque esta gente no conocía muchas veces el proceso. Acuérdense que todos ellos eran gentiles, hermano querido. Él era israelita, fariseo de fariseo, estudioso a los pies de Gamaliel. Él sabía toda esta historia. La iba a poner como ejemplo. ¿Por qué? Ustedes van a ir viendo el desarrollo, cómo esta gente a lo largo del camino van quedando frustrados en el desierto. Pablo les escribe la necesidad de culminar lo que Dios nos ha puesto por delante a cada uno. Hoy en día te dice la palabra aquí más adelante, dice que este es puesto por ejemplo, el leímos para nosotros hoy en día. Porque nosotros a veces obviamos todo esto y nos damos cuenta que todo esto fue puesto por ejemplo para nosotros, para que sigamos y procedamos adelante en los caminos del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y los peligros que es negar, lo peligroso que es negar, renunciar a algo que nos impida avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hombres y mujeres muchas veces es peligroso, mi hermano querido, porque a veces no queremos renunciar a cosas que traemos del mundo, a cosas que tenemos apegos, a cosas que tenemos que todavía no hemos podido soltar. Y es peligroso, dice Pablo, porque no nos deja cumplir el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito principal, mi hermano querido? Que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la principal. Entonces muchas veces no desarrollamos el crecimiento, no avanzamos porque tenemos apego a muchas cosas.
Es que yo soy así. ¿Y cómo me van a cambiar? Yo vine de aquí, pero no para que tú me vengas a decir lo que tengo que hacer. Yo vine aquí, pero tú sabes que yo lo mío es lo mío y Dios con lo de él. Entonces tenemos muchas veces esas cosas, mi hermano querido. Y entonces nos ilustra con esta experiencia del rey de Israel en el Éxodo. Pero este tú le dice, todos nuestros padres, piensen en las bendiciones, mi hermano querido, que tuvo Israel en el Éxodo cuando salió de Egipto. Ellos, todos estos hombres vieron, mi hermano querido, cosas que nosotros no hemos visto ni una décima parte. Pero estos hombres vieron maravillas de Dios, inmenso su poderío. Vieron cómo Dios movía su mano a favor de ellos, cómo los encaminaba a través del desierto. Vamos a ir un momentico ahí a Éxodo 13, mi hermano querido, para ir explicando un poco aquí. Éxodo 13. Éxodo 13, y nos ubicamos en el 21 y en el 22. ¿Cómo te lo tengo? Versículo 21 y el 22. Fíjense cómo dice. ¿Lo tienes allí? Y Jehová iba delante de ellos de día en día, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube, mi hermano, de día, para protegerlos del sol inclemente del desierto. Pero a la vez en esa nube, mi hermano querido, estaba la Shekinah de Dios, la misma presencia de Dios, la gloria de Dios caminando con ellos. Estaba la presencia de Dios en todo tiempo. Y el fuego del Espíritu Santo en la noche cuidándolos, mi hermano querido. Ese fuego, esa presencia para que ellos no murieran de frío. ¿Cuántos de nosotros tiene que venir el fuego del Espíritu Santo? Porque también podemos morir de frío, nos enfriamos. Nos enfriamos en este camino, mi hermano querido. Y de día entonces necesitamos la presencia de Dios, esa nube. Y de noche también necesitamos ese fuego para calentarnos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pasaron por la nube. Los cubrió Israel de su salida, y en la noche estaba el Señor. Todos pasaron por el mar. Mira, presten atención a esto, mi hermano querido. Yo voy a ubicarle aquí nuevamente en el capítulo 10. Esta Biblia pesa, mi hermano querido. Aleluya. Volví al capítulo 10, aleluya. Todos pasaron el mar. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 2 del capítulo 10 de 1 de Corintios. Dice así: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos vieron el gran poder de Dios al ver esas murallas, mi hermano querido, que ellos vieron a la derecha y a la izquierda. Dos murallas de agua, y ellos pasaron en seco, totalmente en seco, dice la palabra de Dios. Pero dice mucho, mi hermano querido, que aquí, más adelante en el 3 dice así, vean cómo dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y era Cristo. Pero me llama la atención en el versículo 2, que dice que no sé, todos fueron bautizados. Ahora, mi hermano querido, vamos a ir para explicarles brevemente aquí el 14, Éxodo 14, mi hermana querida, 21, y ahí vamos a ir leyendo un poco. Porque estos hombres estaban viendo un poder grandísimo aquí, mi hermana querida. Póngala ahí, mi hermana, cuando lo tenga. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová ver. Fíjense lo que dice aquí, mi hermano, para que ustedes entiendan y sigan la línea de lo que estoy hablando. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar
en seco y las aguas quedaron divididas. Va a ser otro, hermano querido. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar como en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde quiero entrar con esto, hermano querido? Que este versículo muchos lo toman como referencia para decir que ellos bautizan niños, porque aquí en Moisés, cuando ellos pasaron el mar, dice la palabra de Dios que todos fueron bautizados. O sea, incluía mujer, hombre y niño. Amén. Ellos pueden enredarte con esto fácilmente. Ellos dicen, mira, pero ahí dice que claramente que todo, y todo es todo. Todo es todo. Entonces por eso es que nosotros bautizamos niños. Pero se les pasa un detalle, mi hermano querido, que cuando nosotros leemos aquí, dice en Moisés. Aleluya. Dice así. Todos, ponlo otra vez, mi hermano querido, y disculpe. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí mismo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos ven este gran milagro, mi hermano querido, ellos pasan a comparar y a reconocer, a creer el gran liderazgo que Dios había puesto en Moisés. Y ahora ellos se sentían identificados con Moisés. Por eso es que fueron todos bautizados, identificados con aquel líder. Así como nosotros también, cuando vamos a bautizarnos, una vez que somos bautizados, que pasamos por el proceso, nosotros también nos identificamos como cristianos evangélicos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es cuando usted se identifica con su líder supremo, que es Jesucristo, cuando usted es bautizado, que muere al mundo y nace para Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ellos están reconociendo a Moisés. Por eso es que dice en Moisés, dejando claro esta parte, mi hermano querido. Todos en Moisés fueron bautizados. Del 21 al 31 del capítulo 14, también hablo un poco referente, porque tenemos que estarnos devolviendo cada rato a Éxodo para poder reforzar lo que estamos hablando. Entonces Éxodo 14, 21, y vamos a leerlo hasta el 31, pero rapidito. 14, 21. Aquí lo tengo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda, y siguiendo los egipcios entraron en ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de los carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Jehová. Pero ellos no huyen. Ellos siguen intentando pasar por donde ellos mismos pasaron en seco. Pero que Jehová estaba a favor de su pueblo. Ellos no iban a pasar por allí. Cuando ellos iban a mitad de camino, el mar empezó a cerrarse. Empezó a cerrarse, hermana querida, y ahí murieron todos aquellos que se pensó que ahí no quedó títere con cabeza. Ahí todo el mundo fue trastornado. Pero también dice anteriormente que Dios trató de impedir que estos hombres pasaran, hermano querido. Él los trastornó, rompiéndole los carros, los cauchos, las ruedas, todo esto, pero hicieron caso omiso y siguieron adelante. Y murieron todos allí, aplastados por aquel poderío del mar. Cuando ellos vieron esta maravilla, dice la palabra de Dios, que ellos cantaron un himno de aquel lado, se alegraron, se gozaron del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no solo fue
una demostración del amor y el poder de Dios, sino una imagen del bautismo, el pasar por el mar. Pero no fueron sumergidos en el mar. Se identificaron fue con Moisés. Aleluya. Como le dije, así como nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo cuando pasamos de muerte a vida. Efesios nos dice claramente que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Pero vamos a ubicarnos ahí en Romanos, mi hermana querida, Romanos 6, 3 al 4. Romanos. Yo lo voy buscando aquí, cuando tú lo tengas me dice. Amén. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Páselo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Eso merece un aplauso, mi hermano querido. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que nosotros decimos, muero para el mundo y vivo para Cristo. Una vez que usted hace ese compromiso del bautismo, mi hermano querido, usted está pasando de un estado de muerte que andaba en el camino del enemigo. Dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, andando siguiendo las corrientes del príncipe de este siglo. Aleluya. Andábamos muertos. Caminábamos para acá, para allá, pero andábamos en una mentalidad totalmente alejada de Cristo. Ahora, cuando usted viene Cristo a su vida, cuando Cristo lo llama de ese mundo pecaminoso, usted dice: ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Usted pasa a ser una nueva criatura, amén. Por eso es que estos versículos, mi hermano querido, pero este verso lo utiliza muchos curas, la católica, para decir que podemos bautizar niños. Ellos alegan que todos fueron bautizados allí, que todos fueron, incluyendo niños y todo. Por eso es que ellos dicen que se pueden bautizar los niños. Pero Moisés es Moisés, mi hermano. Ahora, el bautismo infantil lo practican solamente los católicos. ¿Y quién más? Y la ortodoxia oriental. Ellos son los que practican el bautismo de los niños. Ahora, quiero decir con esto, mi hermano querido, que ellos estén en pecado por eso, y que eso es lo que nos va a llevar a una condenación. No, démonos esa imagen, no, van a ser condenados por bautizar niños, no. Ellos pueden tener una confusión, porque acuérdate que muchas veces ellos iban a una casa y bautizaban, pero no está claro si bautizaban niños o no. Porque cuando el carcelero, en el caso del carcelero, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante, ahí mismo en el 16:38, como que dice: mire, ustedes todos fueron bautizados. Esa noche lavaron los pies de Pablo y su herida, y todos fueron bautizados esa misma noche. Alabado. O sea, todos fueron bautizados, la familia. Y habla de muchos puntos allí donde la familia fueron bautizados, pero no dice directamente que los niños fueron bautizados. Amén. No dice directamente: mira, bautizaron al niño de fulano, niño de persona. Por eso es que nosotros aclaramos ese punto como cristianos evangélicos, que nosotros criticamos muchas veces estas partes y decimos que hay condenación. No hay condenación, hermano. La práctica ellos lo pueden hacer. Eso se llama su doctrina. Tienen esa doctrina. Pero nosotros decimos que las personas tienen que haber adultos para que ellos reconozcan y sepan de qué se están arrepintiendo. Tienen que reconocer con su boca y saber que están en un mundo totalmente desviado. Pero los niños no la saben. Hasta cierta edad los niños son inocentes. Hablan cosas que, bueno, tú te quedas sorprendido. Así como nosotros, cuando llegamos aquí a los caminos del Señor, también llegamos niños espiritualmente, mi hermano querido. Y hablamos cosas también que a veces, bueno, hasta Dios se reirá. Este Señor habla cosas.
unas cosas que sorprenden a todo el mundo. Y así son los niños. Pero usted una vez que va madurando, dice Pablo por allá que ya no somos niños. Cuando éramos niños pensábamos como niños, andábamos como niños, jugábamos como niños. Pero una vez que usted madura en Cristo Jesús, usted no tiene por qué tener necesidad otra vez de leche cuando ya puede comer sólido. Alabado sea el nombre del Señor. Igualito en la parte espiritual es así, hermano querido. Entonces, para una persona, según los cristianos evangélicos, tiene que estar claro de que él se está arrepintiendo de algo. Tiene que ser testimonio de que algo lo está perturbando, lo perturbó para él ser bautizado. Por eso es que los evangélicos no bautizamos niños. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos reforzar eso? Bueno, vámonos a Hechos, capítulo 2:39, mi hermano querido. ¿Saben qué nos dice? Hechos 2:39. Cualquiera lo puede leer, mi hermano querido, si no hay duda. No se abstenga. Amén. Léalo, hermano, como puede trompeta. Ajá. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ajá. Fíjate cómo dice el 2:39. Dice así: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Este es otro versículo que ellos toman, porque la promesa es para todos. Gloria a Dios. Pregunta por aquí, hermano. Ajá, adelante, hermano. Hermano, Señor le bendiga. Amén. Tenemos que tener en cuenta que el bautismo que predica, el bautismo del Evangelio, es el bautismo para arrepentimiento. Entonces, hay muchas personas allá afuera que ellos dicen que ya fueron bautizados de niños. Pero quizás hay que recordar que el bautismo que practicamos nosotros es bautismo consciente para arrepentimiento. Señor le bendiga. Amén. Bueno, eso es lo que tomamos en pleno desarrollo. Gracias, mi hermano querido, por este recuerdo. Fíjate tú ahora como dice, mi hermano querido. En el capítulo ahí mismo donde estamos ubicados, vamos a rodar un poquito más, al 40. ¿Cómo dice el 40, mi hermano querido? ¿Cómo dice? Y con otras muchas palabras testificaban, escúchese bien, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pase el otro, hermano. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Pero estos que se bautizaron como 3,000 fueron los que confesaron primeramente y reconocieron sus errores. Ellos reconocen el 40 y con otras muchas palabras testificaban. O sea, que estaban testificando públicamente y reconociendo, porque nosotros a veces decimos: confiese públicamente que Jesucristo es el Señor. Pablo se lo dijo: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Él está haciendo esa promesa. Pero ellos, para este bautismo de los 3,000 que hubieron aquí, le está diciendo, y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo. Y así cuando ellos testifican, mi hermano querido, recibieron esa palabra, ellos recibieron. Nosotros predicamos para que la gente reciba, para que el Espíritu Santo los convenza de sus pecados, para que el Espíritu Santo trate con ellos, y entonces viene el otro proceso que es el bautizarse en Cristo Jesús. Ahí es cuando ellos pasan a decir: muero para el mundo y nada. Aún así, mi hermano querido, la salvación no es por el bautismo, sino que nos lo dejaron como una demostración de que el Señor lo instituyó, al igual que la Santa Cena. Eran dos cosas que lo dejaron instituidas como un cumplimiento. Diga, hermano. Un sacramento. Nosotros decimos como un cumplimiento porque como sacramento suena católico. A ellos les gusta mucho esa palabrita, por eso. Y entonces, bueno, por eso es que nosotros no practicamos el bautismo infantil. Pero nosotros criticamos muchas veces esas cosas, pero tenemos que decirlo, mi hermano querido,
no es que están en un pecado mortal. El bautismo viene a través de la confesión del hombre, de que reconoció sus pecados, de que pasó de la condición de muerte a vida y así. La gente, como le dije, debe de madurar en toda esa parte, ese proceso. Porque nosotros conocemos este compromiso y lo hacemos un compromiso, pero por fe. Nosotros no conocemos todo de Dios, ni sabemos muchas veces cómo obra Dios, ni cómo va a obrar Dios. Nosotros hemos creído por fe. Por fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. Aleluya. Ahora vamos al versículo 4, y nos quedamos por aquí. El versículo 4 dice, me ubico aquí en el 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, antes de encarnarse. Aquí no se va a escribir nada que no haya sido así, mi hermano querido. Si de aquí dice la palabra de Dios que la roca era Cristo, era Cristo. No es que no sabe que no se está buscando. No. Aquí dice que la roca era Cristo. Y por cuanto era Cristo la roca, todos comieron y bebieron del mismo alimento espiritual y bebieron de esa roca. Todo Israel fue sustentado, mi hermano querido, por la provisión milagrosa del Señor. Bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Esto indica que Israel contó con la presencia del Señor Jesús. Fíjese bien, antes de ser encarnado, estaba allí con ellos y les seguía y los alimentaba y les daba de beber. Ahora, la palabra roca viene del griego petra, que se refiere a un gran peñasco, algo inmenso. Árbol, no, petra, porque piedra significa Pedro. Aclárese bien este, Pedro o Petro. Petro es piedra, pero cuando nosotros hablamos de petra, estamos hablando de una roca. Estamos hablando de la roca inconmovible. Estamos hablando de algo inmenso que casi no se puede mover. Entonces nosotros adoramos a la roca inconmovible por los siglos de los siglos. Y él lo deja claro en Mateo 16, 18. Los tomo un ejemplo ahí, el mismo Jesucristo hablando con Pedro. Vamos a ir ahí, mi hermana querida, a Mateo 16, 18, para que los hermanos vean un poco el refuerzo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Jesucristo, ahora le cambia la versión roca. Sobre esta roca edificará mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Cristo es la roca principal de la iglesia. ¿Dónde está fundamentada? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esta roca, mi hermano querido, nos sigue sustentando hasta hoy. Porque cuando nosotros llegamos a esa roca, dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¡Aleluya! Como ríos de agua viva, sustentándote ya. Eso es lo que va a correr dentro de ti, te sigue sustentando esa roca inconmovible. La misma que anduvo con ellos en el desierto hasta hoy, nos sigue sustentando. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El que construya, mi hermano querido, sobre esa roca, va a ser tomado como un hombre prudente. Nosotros tenemos que edificar todo sobre esa roca. Y nos van a comparar con un hombre prudente. Vamos a ser unos hombres prudentes porque vendrán tempestades y no caerá la casa. Vendrán vientos fuertes, el río dará contra él, pero no caerá porque está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Vamos al versículo 5. Pero lo demás de ellos, fíjense ustedes, mi hermano querido, pero lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aleluya. Debido a la desobediencia, mi hermano querido, Israel no pasó a la tierra prometida. Dios no permitió ni siquiera que pasaran, ni siquiera Moisés ni Aarón pasaron esa tierra prometida, mi hermano querido. De los hombres mayores de 19 años solo pasaron 2. Aleluya. ¿Quiénes fueron los que pasaron? Josué y Caleb. Estos son los únicos 2 que pasaron. Y los niños que ya habían crecido, que no habían visto todo este desastre que habían hecho sus padres. Por eso es que Pablo, cuando llega allá a Corintios, le dice: todos nuestros padres anduvieron bajo la nube y fueron bautizados en Moisés y pasaron el mar, pero con todo, aquí le dice, todos quedaron postrados en el desierto. Se lo está diciendo, mi hermano querido, para que nosotros estemos claros que a veces no la creemos, que no sabemos todas bajo Dios. Y más adelante, que todavía no llegaba ya en el versículo 12, dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Es ellos, hermanos, anduvieron allí, vieron todos esos milagros. Nosotros no hemos visto, como le dije al principio, ni siquiera la 10ª parte de todo esto. Nada. Pero ellos estuvieron allí, que solo 2 hombres entraron de los mayores de 19 años. Antes fueron Caleb y Josué. Vamos a leerlo ahí en número 20, 8 al 12. Tengo que estar ya viniendo, hermano, porque todo esto está por allá. Y entonces yo se lo digo, pero ustedes de repente dicen: oye, ¿qué está ahí? Número. Por aquí lo voy consiguiendo. Número 20. 20, 18, perdón, 8 al 12. 8 al 12. 20, también voy buscando aquí. ¿Lo tienen? Léalo, mi hermano querido, ya lo conseguí. Amén. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Amén. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación Y su bestia. Aleluya. A él se le dijo que hablase a la peña. La peña era Cristo. Y mi hermano, después que este hombre vino, venía conduciendo a este pueblo, venía caminando con ellos, se le dio una orden de que le hablase y él lo golpeó. Por lo cual tampoco entró. Y ya llegando, mi hermano querido, a última hora cometió este error gravísimo. Y nosotros, por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes, hermano, cada día, sujetos, obedientes a las cosas del Señor. Nosotros hoy es diferente, mi hermano querido. Como dijo por allá en el Salmo 27, 4, 10, creo que dice que nosotros no hemos sido consumidos porque creemos que veremos la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. 27, Salmo 27. Nosotros estamos creyendo, mi hermano querido, que todos los días veremos la bondad de Dios aquí en la tierra. Y nosotros ahorita estamos bajo la gracia. Ya nosotros estamos ahorita en el proceso bajo la gracia. Y por lo cual nosotros no debemos abusar de esa gracia. Pablo también lo dice: todo
así para abusar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Tenemos que estar muy pendientes de este hombre. Entonces golpeó la roca. Y nosotros dijimos anteriormente que la roca es Cristo. Aleluya. Ahora vamos a leer el versículo. Ahí mismo vamos otra vez a Corintios. Vamos a Corintios nuevamente y vamos a ubicarnos en el 6. Ahí dice algo muy importante. El 6. ¿Para qué sucedieron estas cosas, mi hermano querido? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nosotros no podemos codiciar cosas malas, ni estar pendiente de lo que tiene aquel, lo que hizo y cómo que es. Mira, hermano, a veces uno se le va las cosas a la mente, porque somos humanos. Y pensamos y a veces codiciamos, mi hermano querido, y decimos, nosotros estamos en los caminos del Dios, del puente del oro y de la plata. También sus cosas malas y dirán cómo anda. Muchas veces anda bien, se ve. Y no solamente lo pensamos nosotros, lo pensó también Asaf. Asaf dice que él estaba puesto la mirada en la prosperidad de los impíos. Pero él dice que después reaccionó y dice, por poco cae un resbalo, por estar poniendo mi mirada en las cosas del impío. Reconocí que mayores cosas tengo allá en los cielos y que lo que está aquí es pasajero y efímero. Aleluya. Puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, porque todo lo que se ve es pasajero, mi hermano querido. Lo que no se ve es eterno, Cristo Jesús. Que eso es lo que nosotros aspiramos, porque esta vida es cortísima. Es tan corta que nosotros no sabemos en qué momento nos vamos. Y entonces nosotros tenemos que estar sujetos a eso, asegurando nuestra estadía en la nueva Jerusalén, tierra nueva y cielo nuevo, donde vamos a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces todas estas cosas se escribieron como para ejemplo de nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuántos pecados? Aquí hay por lo menos unos 4 pecados que enumeran los otros versículos que vienen adelante. Enumera como 4. Versículo 7. Ubíquese en el 7. Vamos adelantando para allá, porque son un poco versículos, pero vamos a llegar hasta donde Dios permite. El 7. Aleluya. El 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este es uno de los pecados que más aborrece el Señor, la idolatría. El capítulo 7 nos habla de la idolatría. Los israelitas habían salido de aquel cautiverio, mi hermano querido, no tenían mucho tiempo que habían salido del cautiverio de Egipto. Cuando ellos ya habían caído en la idolatría, mi hermano querido. En el capítulo 32 vemos que ellos hicieron un becerro y empezaron a adorar a aquel becerro, viendo todo lo que el Señor venía haciendo durante el camino. Ellos venían viendo todo aquello, la columna de nube, la columna de fuego, todo esto, y sin embargo, en un descuido que se dio el líder, en el cual ellos habían sido bautizados en el mar, el cual ellos habían reconocido en ese momento, que era Moisés, que Dios había establecido como su líder. Entonces ellos ahora habían hecho un becerro de oro, recogieron todos los arcillos, recogieron todo lo que tenían y se hicieron un becerro. Recién salido de aquel cautiverio que estaba duramente. Vamos otra vez para allá, para Éxodo 32, mi hermano querido. Éxodo 32. Aleluya. Éxodo 32, para que ustedes vean esa parte allí. ¿La tienen? 32. Vamos a ubicarlo directamente en el 28 para ir adelantando. 32, 28. Amén. Ubícate.
ya lo puso aquí mi hermanito, ya me va a ayudar con eso. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. En aquel momento, cuando ellos hicieron aquello, mi hermano querido, Dios aborreció aquello, porque habían como pasado el límite. La idolatría, mi hermano querido, una de las cosas que conversábamos hace mucho, creo que el hermano James, que nombró algo así, que él consideraba que la idolatría era la cosa que más aborrece al Señor. Amén. Pero ahora uno dice que el Señor fue injusto. Que siembra discordia entre hermanos, eso lo dice la palabra. Amén, amén. Pero fíjate tú, mi hermano querido, sería injusto el Señor. Oye, porque hicieron un becerrito de oro y se pusieron allí a adorarlo, mató 3,000. Pero ahora vamos nosotros a números. Ahí mismo nos ubicamos. Nos vamos a Éxodo primero, Éxodo 20, ahí mismo se indica. Anterior de este que estamos leyendo el 32, pero como dice el 20, vamos a leerlo del 1 al 4. Si lo pueden buscar, mi hermano. Amén. Véanlo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí lo dejamos. Ya se los había dicho. No te harás imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni para postrarte, porque yo soy Dios celoso, el que te sacó de la tierra de Egipto. Nosotros también, dígame, hermano. Gracias, Padre. De verdad que el pueblo de Israel, como descendiente de la promesa, lo que la palabra dice, esa gente vieron lo que poca gente hoy pudiera ver. De que el mar se abrió en dos pedazos y vieron señales de parte de Dios, como vieron pan del cielo, caminaron bajo todo. Es decir, tuvieron tantas cosas. Y ese pueblo cayó fácilmente en el pecado, porque esa gente venían con su tradición pecaminosa y de remoto de allí a cuando Jesús llamó directamente a un representante de la ley de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Una persona que puede ver lo que vea, puede hacer señales, pero si esa persona no ha nacido de nuevo, realmente no tiene parte del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Porque esto no es cuestión de cuánto sé o no sé. Jesús le dijo a este hombre: necesitas pasar de muerte a vida. Y Nicodemo era uno de los que enseñaban la escritura. Pero esto no es cuestión de enseñar las escrituras, sino de ese conocimiento de haber nacido de nuevo, de dejar de vivir de mi propia vida y recostarme de esa roca inconmovible que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la única salida que hay. La roca inconmovible es esa que estamos siguiendo nosotros, y aunque las cosas se pongan más difíciles, no podemos quitar la mirada de esa roca, porque ahí está la casa. Gloria a Dios. Ahora ustedes dirán: bueno, hermano, pero eso es en el Antiguo Testamento, pero lo está explicando Pablo claramente aquí en el Nuevo Testamento. Y fíjate tú que en Apocalipsis, hermano querido, había un hombre que comprendía claramente esto. Ya esto se comprendía y lo sabían hasta los ángeles. Vamos a ubicar ahí en Apocalipsis 20. Apocalipsis 22. Y nos vamos al versículo 8. Apocalipsis 22. Fíjate cómo habla aquí Juan. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
Estaba viendo todo aquello lo que el Apocalipsis que él escribió. Y dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Todo esto se lo estaba explicando un ángel. Ahora, él quería adorar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? ¿No cerró? 22:9, mi hermano, no lo vean aquí. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Aleluya. Adora a Dios. Aleluya. Adora a Dios. Este ángel sabía las consecuencias y permitía que Juan lo adorara. Porque él sabía que había un grupo que ya se había caído de allá. Porque él también quería que lo adoraran igual que Dios. Se quiso hacer semejante a Dios, queriéndose sentar aún en el trono de Dios. Que ahora viene otra vez a la tierra y se va a entronar y se va a sentir como Dios. Y todo lo que adore a Dios será problema para él. Se va a levantar contra todo lo que se le dio. Ya él había caído de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, por haber creído que él era y seré como un Dios, como Dios. Pero había sido apartado por este ángel, fue inteligente. Cuando este hombre se le intentó postrar, le dijo, no, ni se te ocurre, adora solo a Dios. Saben que Dios es celoso con estas cosas y todavía Dios es celoso con esto. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Nosotros adoramos a ese Dios que sabemos que nos ve, que nos oye. A veces nos hace las cosas tan pronto, pero están allí. Siempre está presente. No nos desampara ni de noche ni de día. Pero nosotros venimos de un asombro tremendo, como ahorita nosotros vemos que conocemos al Señor y sabemos cómo actúa el Señor en algunas partes. Pero nosotros éramos semejantes a Él, muertos y delitos de pecado. Muchos de nosotros también teníamos la sábila de traer la puerta. Muchos también iban a buscar su palma bendita. Muchos cargaban la estampita de San Juan del dinero en la cartera. Todo eso, mi hermano. Otros cargaban a San Marco del León, que amansaba la draga y el dragón. Todo eso, se lo sabía todos. Todo eso lo traía a los hombres también, semejante, hermano. Mira, aquí llegan hombres, mi hermano, con tiras cruzadas rojas por la cintura, con collares y cosas. Pero ahí no hay salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, aleluya. Hay un solo mediador, un Dios celoso de su pueblo, que nos cuida, mi hermano querido, y nos sigue todavía. Envía a sus ángeles a ver por nosotros. Alabado. Y continúa diciendo, mi hermano querido, aquí en el 5 donde estamos, en Corintios 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados. Porque dice que se levantaron a jugar. En Apocalipsis dice que ellos se levantaron a jugar. En el 32. Allá en Éxodo, perdón. Que se levantaron a adorar aquel becerro. Y se levantaron, no, ahí, hermanito, el 32. Éxodo 32. Creo que por aquí, por el 28, hay una palabra fuerte. 28 aquí. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo de aquel día como 3,000. Y la mayoría fueron ahorcados, hermano. Ahorcados. El grupo de Leví, los levitas, se les dio la orden a Moisés. Mira, envía a los príncipes del campamento que están nosotros mismos, ahorquen entonces a él.
porque es que a veces la gente hace cosas que provocan calor, ¿verdad? Sí, el Señor viendo toda esta maldad, hermanos queridos, los mandó a ahorcar, porque cuando ellos hicieron este becerro de oro, el Señor fue lleno de celos, hermanos queridos, por su pueblo, tanto lo que había hecho por ellos, tanto lo que estaba haciendo, y ahora ellos hicieron esta cosa. Ahora, mi hermano querido, dice aquí que se salieron ellos, se levantó a jugar. Eso de se sentaron a jugar o se fueron a jugar, eso es un eufemismo. Eso es un eufemismo para aludir a las relaciones sexuales impúdicas que dieron en aquel momento excesivamente, porque ellos sabían que este cerro, ellos lo adoraban en esa forma. Hacían fiestas, jugaban, se enrochachaban y hacían orgías delante de aquello. Y entonces cuando dice se levantaron a jugar, está hablando es que ellos tuvieron allí las mismas cosas que hacían en Egipto. Hicieron cosas que trajeron al Señor el furor contra ese pueblo. Y los mandó a liquidar. Murieron ese día como 3,000, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El 8. ¿Entiendes tú que el 8 dice, mi hermano querido? Otro, ni forniquemos, porque aquí explico un poco, como algunos de ellos. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Es probable que esto se refiera a lo sucedido ahí mismo, en Éxodo 32, ¿verdad? No al incidente, que también hubo un incidente parecido en Sittim. ¿Se acuerdan cuando ellos fueron a buscar a las mujeres allá de Moab? Y se iban para allá y buscaban a las moabitas, y allá las mujeres incitaron a estos hombres a adorar a Baal. Ahora estos hombres fueron a buscar mujeres fuera del campamento, donde tenían bastante, tenían allá, ahora se fueron para Moab y allá estaban adorando a Baal. Creían que podían hacer las cosas escondidas de Jehová de los ejércitos. Es recomendable, mi hermano querido, que nosotros nos unamos en yugo igual, no desiguales, para evitar muchas veces estas cosas, mi hermano. Una vez cuando uno ve, mira, fulano se casó, por decir con un santero, fulano con una santera, no se queda sorprendido, porque no es porque se casó o dejó de casarse, sino que uno se queda sorprendido, porque sabe que vienen consecuencias severas. Ahí también puedes caer en eso, quiera o no, porque el hombre es fácil para caer en esas cosas, mi hermano querido. Si la mujer lo arrastra, y esto es lo que estaba pasando, Dios para evitar esto, cortó eso de una vez, en Sittim. Y ese día cayeron 24,000 también, imagínense ustedes. Uno de ellos venía amanecido con una mujer de allá de Moab, y fue traspasado con una lanza por el hijo del sacerdote Aarón. Ese mismo día, mi hermano querido, antes que se propagara la cuestión, eliminaron. Si el Señor actuara hoy en día como actúa esto, nosotros nos quedaría mucho. Ahí cayeron. Lo pueden ver en Número 25. Fornicaron con la hija de Moab. Y después Dios, la ira se levantó contra los moabitas también. Y eliminó varios de ellos también. Porque todos han caído, mi hermano querido, en esto. Casarse con mujeres que eran fuera de lo que Dios había establecido. Entonces, bueno, mi hermano querido, ya nosotros vamos a ir culminando porque el tiempo se ha ido pasando, pero nos quedan unos cuantos versículos aquí que vamos a estar desarrollando para la semana que viene. Son 33 versículos. Aleluya. 33 versículos y creo que vamos por el otro. Pero no hemos desarrollado el 8 porque esto continúa aquí más adelante. Desarrollamos el otro la semana que viene, hablamos un poco más de esto, de la idolatría. Ampliamos un poquito lo que es la idolatría y lo que pasó ahí en Sittim. Pero nosotros tenemos que, mi hermano querido, mal que bien, siempre tratar en lo que se pueda, sujetar la cara, golpearla y sujetarla. Porque Dios tiene, mi hermano querido, para cada mujer su hombre. Y para cada hombre su mujer. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que mantenernos en la brecha y la fortuna del Señor.
Ya yo tengo unos cuantos años casado, ya nosotros entramos en la parte de lo que son los avisitos. Y en la cocina te escribe a veces tu cocina un aviso nuevo. Somos dos gatos, cada quien que lave su plato. Cosas así. Pero usted va a ir acostumbrándose con los años. Y cosas que no van a hacer punto, pero son para ti. Hasta la vida lo que dice. Cristo sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Y nos has permitido, Dios amado, estudiar, escudriñar tu palabra en este día. Te doy gracias porque tu benevolencia, Señor, está con nosotros. Te ruego, Dios amado, que quede tu presencia con cada uno de mis hermanos. Y en todo tiempo, en toda esta semana, tú les cuides, Dios amado, para que ellos, Dios amado, permanezcan firmes en tus caminos, firmes que adelante en Cristo, la roca inconmovible. En tus manos lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.